Acabamos de hacer la clausura simbólica porque el 20 de noviembre, aquí en la plancha del Zócalo, una manifestación no violenta fue brutalmente reprimida por la Policía Federal y por la Policía del Distrito Federal. Que el gobierno de Peña Nieto reprima, encarcele, persiga, quiera callar las voces de la gente, está mal, pero se entiende. Pero que un gobierno de izquierda se preste a ese tipo de cosas es inaceptable, es injustificable. El 1 de diciembre, hay una foto del subdirector de gestión social, me parece que es de Civil, haciendo destrozos frente al Senado de la República. La policía no se da cuenta y le pone unos cabronazos y luego dicen es compañero y lo protegen y lo sacan y se lo llevan, provocando violencia para luego decir que eran los manifestantes los que estaban generando actos de violencia. Lo que ha venido haciendo el ejército, el gobierno federal, de meter militares disfrazados de civil para violentar las manifestaciones no violentas y justificar la represión. Hubo 11 presos políticos el 20 de noviembre, hombres y mujeres que lo único que habían hecho es decir vivos se los llevaron, vivos los queremos, a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que su único delito fue pedir la renuncia de Enrique Peña Nieto, y los madrearon, se los llevaron al Aceido, a la PGR, donde los acusaron de crimen organizado, los acusaron de terrorismo, los acusaron de intento de homicidio, solo por manifestarse. Y luego en 2 meses no han podido aparecer a los 43 normalistas desaparecidos, más de 2 meses, y no aparecen muchachos de 19 años, que es evidente que fueron masacrados, que es evidente que es un crimen de Estado y que lo están ocultando, y en 2 meses no los han podido aparecer, pero en horas mandaron a 8 mayoritariamente estudiantes universitarios a un penal de alta seguridad a Veracruz y a 3 mujeres a un penal de alta seguridad a Nayarit. Y el gobierno del Distrito Federal colaboró con ese acto represivo. Ahora el 1 de diciembre participé en la del 20 de noviembre, participé el 1 de diciembre, una marcha espléndida. Íbamos familias completas, con niños de brazos, con niños en carriolas, con sus hijos, las personas, con adultos mayores, y de repente gente como este funcionario que está identificado de la policía del DF, no sé su nombre, por allá apareció en las redes, genera violencia y se madrean a la gente. Hay una señora Rojas que fue a pedir trabajo ahí por el Metro Hidalgo y le abrieron la cabeza de un toletazo. Y a los muchachos que la defendieron los mandaron a un penal en este momento. Les están fijando fianzas de 130,000 pesos a muchachos universitarios, 2 de la UNAM y 1 del Politécnico, que solo se estaban manifestando de manera legal, de manera no violenta. Reitero, que esto lo haga el canalla de Peña Nieto, muy mal, pero se entiende. Pero que lo haga el gobierno de la ciudad, un gobierno de la izquierda, un gobierno apoyado por el PRD, por PT, por Movimiento Ciudadano y por la mayoría del pueblo de la capital del país, que esperaba un gobierno como el de Andrés Manuel, como el de Marcelo, como el de Cuauhtémoc Cárdenas. Eso no se puede tolerar. Por eso estamos haciendo la clausura simbólica, porque además hay varios presos políticos del Distrito Federal. Hay varios. A Brian y a su novia los detuvieron en la madrugada antes de la manifestación del 20 de noviembre y siguen en un penal de alta seguridad, con el pretexto de que son anarquistas. Me declaro anarquista. ¿Eso quiere decir que soy violento? ¿Eso quiere decir que estoy haciendo cosas ilegales? Solo quiere decir que pienso diferente. Solo quiere decir que soy un hombre libre. Solo quiero decir que quiero empleo para todos, bien pagado, con prestaciones amplias de ley. Quiere decir que quiero vivienda para todos, que la gente coma 3 veces al día, que no haya desigualdad, que no haya injusticia, que no haya 9 de cada 10 jóvenes no son aceptados en la UNAM, 6 de cada 9 jóvenes no son aceptados en el Politécnico, van a buscar trabajo y no hay trabajo, vienen a manifestarse y se los madrean. Bueno, ayer los diputados canallas del PRI y el PAN votando por prohibir las manifestaciones, ahora quieren que hasta esta reunión que tenemos aquí declararla ilegal, y que vengan los granaderos a disolver
este que es un derecho constitucional de libre manifestación, de libre expresión de las ideas. Quieren avasallar al pueblo y que el pueblo ni siquiera levante la voz. Están muy equivocados y creen que nos van a intimidar. Vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir alzando la voz. Es más, vamos a obligar a Peña Nieto a renunciar. Y le estamos haciendo un último llamado a nuestro compañero Miguel Ángel Mancera. Si no quiere sufrir el mismo destino que Peña Nieto, que pinte su raya, que tome distancia de Peña, porque si Peña se va, Mancera se va a tener que ir si sigue ligado a ese represor, a ese corrupto. Fíjense, Peña Nieto tiene una casa de 100 millones de pesos en la droga. ¿De dónde? Si gana 200,000 pesos, ¿de dónde tiene? Ahora dice que es de su mujer. Acaba de aparecer un departamento de $3,200,000 en Miami. $3,200,000 en Miami. Pagó más de $250,000 solo de impuestos. La señora Rivera recibió un crédito a 30 años y 46 días, había pagado 5 años y 46 días después de casarse con Peña, pagó de contado el departamento de Miami. Peña viajó 31 veces entre 2010 y 2012 a Miami en un jet privado de la empresa de Hinojosa, que es el mismo al que le dieron la construcción del Tren México-Querétaro, que es el mismo al que le dieron la construcción del acueducto de San Luis Potosí a Monterrey, para llevar agua no para el pueblo, sino para las petroleras que van a hacer fracking en la zona norte del país, contaminando y matando fauna, flora y a la gente misma. Es inaceptable lo que está pasando. Y miren, agradezco a los compañeros que me prestaron el sonido, pero no quiero dejar de comentar. ¿Hace cuánto que se disolvió Ruta 100? ¿Hace cuántas décadas que se disolvió? Han estado luchando, insistiendo, batallando para que les den lo que les corresponde. Acuerda la Asamblea darles lo que les corresponde y el gobierno no lo resuelve. Piden una audiencia y el gobierno hace oídos sordos. ¿Qué tipo de gobierno es este? Aquí está el oficio de los compañeros, me lo están enseñando, de la solicitud de audiencia. ¿Cómo va a ser? O sea, pero lo que les van a mandar es a los granaderos, para que como está fría la mañana les pongan un poquito de calor. No, no puede ser. Yo aquí emplazo a Miguel Ángel Mancera, emplazo a su conciencia, emplazo al origen de los partidos que lo llevaron al gobierno del Distrito Federal, lo emplazo a cumplirle al pueblo de la Ciudad de México. No debe seguir reprimiendo. Dice Mancera que si se necesita el uso de la fuerza pública, pues que ni modo. Me recuerdan nuestros papás cuando nos decían: esto me duele más que a ti, pero ahí te voy. Y lo agarraban unos cinturonazos. No, así no se hacen las cosas, y menos si es la misma policía la que está provocando. Dijo el jefe de la policía que nos guste o no, había actuado bien la policía el 20 de noviembre. Pues son unos represores, son unos cobardes, están mandando a pueblo uniformado a pegarle al pueblo. Y hoy en la mañana que salía a una reunión vi a los policías, así como están ahorita, con sus camisolas, sin chamarras, pasando frío, porque ni siquiera les dan un uniforme decente. Hay una camisola pedorra para el frío que está haciendo ahora en invierno. Y los que traen chamarra, traen una chamarra más pedorra todavía, que no sirve para el frío. Están en la madrugada haciendo su guardia ya y muriéndose de frío, metiendo las manos en el chaleco antibalas. Ni siquiera un buen uniforme les dan a los policías, ni siquiera los tratan con la consideración que deben ser tratados, y encima los mandan a agredir al pueblo, y encima los maltratan, y encima no les respetan sus derechos. Eso no se puede tolerar de un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda debe ser el primero en respetar los derechos de la gente, debe ser el primero en respetar los derechos de sus trabajadores, debe ser el primero en garantizar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que rigen en el país. Si aprueban luego el Senado y luego las cámaras de diputados locales que están prohibidas las marchas, desde ahora les digo que no vamos a dejar de manifestarnos,
No vamos a dejar de alzar la voz, no vamos a renunciar a nuestro derecho a combatir las injusticias, la corrupción, los atropellos, la hipocresía, la impunidad que rige en el país. Les espanta que haya quien se enfrente a la policía y no les espanta la casa de 100 millones de pesos, no les espanta el departamento de $3.200.000, no les espanta que haya 55 millones de mexicanos ganando $1 al día, no les preocupa que la gente se esté literalmente muriendo de hambre, que no tengan vivienda, que no tengan acceso a educación, a salud y a un empleo correcto. Así es que hoy clausuramos simbólicamente las oficinas del gobierno de la ciudad. No queremos vernos obligados a exigir la renuncia de Miguel Ángel Mancera. La de Peña la estamos exigiendo. Estoy convencido, para ir terminando, que si logramos de manera no violenta, parando todo, el pueblo no se da cuenta del poder que tiene, lo único que tienes que hacerse es cruzarse de brazos 2 o 3 días, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras, se cae el gobierno de Peña Nieto, se convoca elecciones extraordinarias. Hay quien dice que van a poner al hermano gemelo de Peña Nieto, pues lo quitamos también hasta que respeten la voluntad del pueblo. Se convoca un Congreso Constituyente y en ese Congreso Constituyente se recupera toda la riqueza de nuestro pueblo y se pone al servicio de la gente: agua, minerales, petróleo, energía eléctrica, carreteras, playas, comunicaciones, banca, ferrocarriles, todo, y se pone al servicio del pueblo. Se hace una constitución surgida de una revolución no violenta, donde se den las condiciones para recuperar la constitución de 1917 y acrecentar los derechos y las garantías sociales de nuestro pueblo. No puede ser que seamos un país rico con un pueblo pobre. No puede ser que haya 43 jóvenes de 19 años de edad en promedio que hayan sido desaparecidos como si de humo se tratara, y que sigamos callados frente a semejante atrocidad. Hemos permitido que aparezcan fosas y fosas y fosas de muertos. Es el narco, es el narco, es el narco. Lo de Ayotzinapa es un parteaguas. Eso no se puede tolerar. Mañana pueden ser nuestros hijos. La muerte está tocando a nuestras puertas y no lo debemos tolerar. Debemos alzar la voz, debemos participar. Yo los convoco, los invito a estar en la marcha el próximo sábado, que se cumplen 100 años. Mañana, no, pasado mañana, de que entró Zapata y Villa y tomaron la ciudad en el marco de la revolución después de haber derrotado a Victoriano Huerta. Tenemos que hacer que si Peña no presenta vivos a los 43 normalistas, tiene que renunciar, se tiene que ir por inepto, por corrupto, por incompetente, por mentiroso, por simulador, por farsante, y con él todos los que estén ayudándole en su tarea miserable. No podemos seguir en esta situación. Y quiero por último reivindicar la política. No estoy de acuerdo en que digan que todos los políticos son iguales, ni estoy de acuerdo en que digan que todos los partidos son iguales. Tienen que ponerle nombre y apellido a los políticos corruptos, a los políticos represores, a los políticos que están traicionando al pueblo. Tienen nombre y apellido. No es cierto, no somos todos. Habemos hombres y mujeres comprometidos con el pueblo. Habemos hombres y mujeres que hemos dedicado décadas de nuestra vida para el proceso de transformación del país, y no vamos a renunciar a seguir en la lucha, y no vamos a renunciar al ejercicio de nuestros derechos. Yo quiero desde aquí insistir en toda mi solidaridad con los compañeros de Ruta 100 y pedirle al gobierno de la ciudad que no sean insensibles. Lo único que están pidiendo es una audiencia. Denles las audiencias. Están pidiendo algo que es su derecho. El artículo 8º constitucional te da el derecho de libre petición, y están pidiendo una audiencia y tienen que responder. Y termino insistiendo a mi compañero Miguel Ángel Mancera, le digo que pare la represión, que pare el estarle haciendo el trabajo sucio al gobierno de Enrique Peña Nieto, que pare el
estarle dando la espalda al pueblo de la Ciudad de México, que pare de estar colaborando con un gobierno asesino, con un gobierno corrupto, con un gobierno vendepatrias, con un gobierno miserable que está traicionando al pueblo de México. No debe ir de la mano de ese gobierno, está obligado a tomar distancia si no quiere sufrir el mismo destino, el mismo escarnio y el mismo lugar en el basurero de la historia. Les agradezco mucho su atención, compañeros y compañeras, y les mando un abrazo.